Hoy vamos a tocar un tema que me lo pidieron muchísimo, que es justamente este síndrome del impostor o de la impostora y la autenticidad que se requiere para hacer las cosas desde nuestro mayor ser expresado. Esto suena una frase de Instagram, pero tiene un valioso mensaje detrás, que es realmente poder hacer, ser y responder, ¿sí?, desde nuestra propia autenticidad, dentro de contextos en donde nos venden que hay un montón de recetas afuera que son fáciles y que generan excelentes resultados, pero que no necesariamente son aplicables para nuestra realidad. Y ese mensaje está bombardeado por todos lados y el ejercicio de traer esa realidad a tu mundo es único y personal, como lo que vos tenés para aportar. Y esto se llama el síndrome del impostor. Es un trastorno que nos hace sentirnos equivocadamente indignas de los éxitos que logramos. Esto está movido por la creencia de que no estamos a la altura de las circunstancias y que de lo que conseguimos sucede más por azar que por méritos propios. Este fenómeno suele afectar más a las mujeres que a los hombres, sobre todo por la inequidad que aún en la actualidad enfrentamos en el mundo laboral. Si esto persiste en el tiempo, puede llegar a provocar ansiedad, baja autoestima e incluso aislamiento social. ¿Por qué sucede y cómo podemos combatirlo? Los trastornos de este tipo son multicausales, pero hay un tema que está relacionado con la igualdad de género, de por qué las mujeres sufren un poco más este síndrome que los hombres. El origen del trastorno se encuentra tanto en la educación recibida como en la presencia de sesgos, creencias adquiridas y la certeza de tener que realizar un esfuerzo adicional para mostrar el valor de lo que se hace. Por eso, los estereotipos de género interiorizados desde la niñez tienen mucho que ver al respecto. Y tradicionalmente es la diferencia de cómo se nos ha enseñado a trabajar y a realizar las tareas, que esto no es igual para todos. De todas maneras, el síndrome del impostor hoy está muy enquistado en nuestra sociedad y sobre todo en la gestión y en el emprendedurismo. Esto hace que las personas se planteen en asumir ciertos retos y que consideren sus éxitos como una cuestión de suerte o de discriminación positiva y que no está en una relación al fruto de su esfuerzo, sus habilidades y su trabajo realizado en tiempo y forma. En una sociedad como la actual, donde se magnifica el concepto de éxito y se penaliza el fracaso, también contribuye a generar un pensamiento infundado de que no somos lo suficientemente buenos. El contexto social, familiar y profesional juega un papel muy relevante en la aparición del síndrome de la impostora y del impostor, ya que las mujeres, en general, enfrentan una mayor presión laboral que menoscaba su seguridad. En muchos casos, la sensación de tener que demostrar más valía y profesionalidad conlleva un estrés que se suma al de las tareas en sí, porque nunca es suficiente para quien siente que no es valorado en su trabajo. Frases que hablen, ¿no?, desde cómo nos desempeñamos en un puesto desafiante, ¿no? El no saber si podemos hacerlo bien o no sabemos si somos la persona adecuada, son frases que hablan desde una cultura de la desconfianza, con valores que ponen el foco más en los procesos y en las personas y con un liderazgo que es un poco miope al talento y a las posibilidades. Con lo cual, este síndrome nos hace una pregunta a nuestra realidad, una pregunta 360 a todos los que formamos parte de la realidad del hacer, del emprender, del gestionar. Desde mi trabajo como acompañando proyectos y emprendimientos, es un fenómeno muy común y acentuado por la incertidumbre de los contextos en los que realizamos y del contexto en sí del emprendimiento. Y por sobre todo el éxito de
la cultura, que plantea la cultura, y que no está tan integrado en todos los arquetipos de la cultura, como puede ser los roles femeninos o los roles masculinos que no encajan con ese típico relucir del éxito. 3 de 4 ejecutivas confiesan haber experimentado el síndrome del impostor en algún momento de sus carreras. Esto se desprende de una encuesta realizada por KPMG, una consultora internacional. Existen un montón de estudios donde está comprobado que los roles femeninos tenemos una autoestima un poco más baja y que es precisamente la mayor defensa que hay que tener para salirnos de estos lugares donde este trastorno es el mandante. Las mujeres emprendedoras tienen con frecuencia muchísima falta de confianza en sí mismas, la necesidad de tener todo perfecto y de que exista una validación externa que nos haga dar la sensación de que estamos a la altura, fomenta que esto exista muchísimo. Por eso la formación constante es fundamental. Y el problema ocurre cuando no aceptamos que estamos en el proceso del aprendizaje. Entonces el error está garantizado porque forma parte del estar aprendiendo. Y que todo crecimiento conlleva un tiempo, ¿no? Un fracaso natural del mismo proceso. Para que las mejoras continuas sucedan, tengo que hacer y equivocarme y tener claro lo que necesitamos mejorar. Si no tenemos una lectura amable de nuestro proceso, de nuestros avances, no podemos sentirnos cómodos con la realidad y acabamos sintiéndonos un fraude, entre comillas. Por lo cual es muy importante hablar de la red, hablar del apoyo, hablar del barrio digital, barrio físico, de las personas que están en situaciones parecidas y que nos hagan comprender miradas distintas, pero más amigables con lo que estamos haciendo. No analizar tanto la competencia es una buena manera de salir adelante de estos sesgos, porque si nos centramos en lo que otras emprendedoras, otras marcas y todo lo que nos falta, entramos en un exceso de autosabotaje que no favorece nada al crecimiento propio de nuestro proyecto y la mentalidad de poder continuar haciendo las cosas. No es fácil convivir con esa instancia en donde el síndrome de la impostora o impostor, no es fácil estar en el momento en el que nos sentimos impostora, impostor y que somos un fraude y que no somos lo suficientemente bueno para, ¿no? Nos puede bloquear nuestros proyectos, nuestra mirada profesional, impedir nuestro crecimiento. No poder tomar decisiones importantes o aprovechar las oportunidades o tener la reacción suficiente para aprovechar una vuelta de timón necesaria, eso hace que aceptemos salarios más bajos o aceptemos cobrar menos del valor que realizamos, no solicitar aumentos, no poner límites, no conformar con una cantidad de promociones que menoscaban nuestra potencia como transformación que somos. Que esto a nivel de la salud mental implica enfrentarse a una insatisfacción constante, pero que nos reconecta a la confianza de nuestro criterio, la confianza de estar seguros, ¿no? Y al no estar este piso que nos sostiene, nos sentimos con ansiedad, con tristeza constante, con apatía, con incluso pensamientos un poco compulsivos, hasta el aislamiento social, que esto tiene que ver con no sentirnos en valía. Buscar la colaboración y el trabajo colaborativo donde podemos desarrollar nuestra confianza y seguridad es la fortaleza para entender la realidad con ojos nuevos.
Tener feedback constructivos con los equipos o nuestros pares, promover prácticas diversas y equitativas e inclusivas, pero por sobre todo aprender a gestionar hechos concretos, porque muchas veces el impostor se centra en idealizaciones, en especulaciones, en proyecciones, a veces catástrofes y a veces proyecciones de idealización que nunca cuadran con la realidad. Por eso la toma de decisiones en base a evidencias concretas nos da una clave fundamental para gestionar estos momentos. Entonces, tener muy presente cómo nos sentimos y esa otra realidad que estamos vivenciando y la realidad a la que queremos llegar, que no se trata de invalidar lo que sentimos, sino de corroborar con anclajes objetivos sobre realmente cuál es nuestro trabajo, lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer con nuestros recursos actuales. Conviene reforzar a nosotros mismos que formamos parte, ¿no?, de un proceso y que no estamos ahí por azar, sino porque elegimos o estamos gestando un nuevo proyecto mucho mayor. Verbalizar y compartir lo que nos está pasando permite que la mano de ayuda llegue y que veamos que esto es mucho más común de lo que pensamos y entonces de esta manera entender que hay algo mayor por lo que colectivamente estamos trabajando. Tener un diálogo interno un poquito más sano e incluso tener la ayuda de un profesional en el caso que lo necesitemos es de alguna manera darnos una gran estructura que nos puede ayudar a pasar momentos que pueden ser bastante dificultosos y que no nos creamos todo lo que nos dice nuestro diálogo interno, que a veces es bastante cruel y tirano. Evitar las comparaciones, ya que pueden ser trampas sesgadas, porque vemos en el afuera puntos muy fuertes y eso hace que invalidemos los nuestros. Probablemente no sepamos toda la historia detrás de eso que vemos tan perfecto e infalible. ¿Cómo se siente el síndrome del impostor? Los síntomas del síndrome del impostor pueden ser que tenemos pensamientos de que no somos suficientes, sentimos que tenemos que aportar un montón a este mundo, incluso en exceso, en algo innecesario, o que no vale la pena hacer nada, que no hace falta, que alguien ya lo está haciendo y lo está haciendo mucho mejor de lo que podría estar haciéndolo yo. Y esto nos priva de tomar decisiones que nos permitan dar un punto de vista alternativo, o tomar un liderazgo, o tomar acciones. Otro pensamiento que podría estar originado desde el síndrome del impostor es que todo es por suerte. Un pensamiento que puede estar asociado al síndrome del impostor puede ser que nos estamos estafando a los demás, que sentimos que engañamos a los demás al momento de compartir nuestros conocimientos. Pero esto no sucede solo en nuestros pensamientos, también sucede en nuestro cuerpo. Sentimos un cambio corporal donde sentimos que sudamos, se nos acelera el corazón, ¿no? Y repetimos como en loop ciertos pensamientos inconscientes e imparables. También lo podemos sentir en las relaciones humanas porque tenemos miedo a cobrar lo que creemos que vale nuestro trabajo, porque no es suficiente o que no hay suficiente valía en lo que aportamos porque necesitamos hacer más cursos o que no hay suficiente valía en mi tiempo, entonces tengo que dar más de mi tiempo, ¿no? O que claro, nunca voy a poder superar a otros que son mejores. También en las relaciones vemos el síndrome del impostor cuando nunca nos damos el mérito por el trabajo que hicimos, sea de mucha entrega o el proceso que sostuvimos o los logros que realizamos. Hay un mito muy fuerte cuando estamos
en esas posturas de relacionarnos con el síndrome del impostor, que es el mito de que todavía no estamos listos, que no siempre hay personas que están mejor posicionadas y que yo todavía no estoy ahí, ¿no? Y entender el conocimiento como una escalera nos permite entender la metáfora de que en esta escalera yo estoy acá y si bien hay muchas personas que a lo mejor están más cerca de otros lugares donde yo quiero estar, también hay un montón de personas que están un poquito más atrás que yo y mis enseñanzas o mis puntos de vista pueden ser contribución para los demás. Si necesitamos descubrir nuestros talentos y hacer lo que creemos que nos gusta o que sabemos hacer, si descubrimos lo que nos apasiona o no, podemos entender que estamos en esta escalera y que tenemos mucho para traer desde esta situación. Entender que hoy puede que no seamos la persona que está más arriba en esa escalera, pero tenemos un conocimiento, un recorrido, una mirada que puede ser un aporte y que otras personas estarían disfrutando. Es real lo que nos está pasando y nos afecta a todos pasamos por ahí y es cierto que tenemos muchas maneras distintas de encararlo, pero la realidad es que hay que pararse frente a esta sombra que se nos presenta y encararlo desde un lado diferente al que estamos acostumbrados. La realidad es que no podemos negar, ¿no? que nos pueda pasar esto en algún momento, pero nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi potencial, mi valor potencial entregable? ¿Cuál es la experiencia real que tenemos? ¿Cuáles son nuestros conocimientos? ¿Cuáles son nuestros reconocimientos? Lo que realmente podemos operar. Los resultados que obtuvimos, los progresos, nuestros procesos, nuestras metodologías. Si no nos hacemos esas preguntas, vamos a seguir viendo los espejitos de colores en el afuera y pensar que eso es más importante que realmente lo que estamos haciendo, lo que estamos siendo, lo que estamos creando, lo que estamos diseñando, lo que queremos lograr. ¿Qué tenemos ahora mismo? ¿Cuáles fueron, ¿no? las cuestiones que nos hicieron únicos y auténticos como personajes, ¿no? En nuestra realidad que lideramos, acompañamos, creamos o simplemente desde la más simple tarea aportamos valor? ¿Qué recursos tenemos para todo esto que fuimos adquiriendo, puliendo, dándonos completamente autonomía en nuestra manera de hacer? Como esto lo vimos, esto nos pasa a todos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es mi autenticidad? ¿Qué nos hace único? ¿Qué es lo que yo puedo aportar? No importa cuánto aporta alguien más allá afuera, lo nuestro, lo que tenemos. Y esto es muy importante comprender que justamente, ¿no? Esto que tenemos entre nuestras oportunidades, ¿sí? Y nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestros contactos, es lo que nos hace. Esta acción, esta preparación y estas oportunidades no son suerte. Es como nosotros fabricamos nuestro camino, fabricamos eso que pasa, ¿sí? No es algo que es ajeno a nosotros. Y cuanto más se lo entregamos al afuera, menos vamos a comprender que eso que vemos afuera como suerte es la recompensa de haber estado presentes, de haber sido valientes, de haber completado, ¿no? Esa presencia, aunque no saliera perfecto, no saliera como esperamos o no saliera como idealizamos. Y cómo desde nuestros juicios medimos nuestros progresos, ¿no? O sea, cuántas personas, si las cosas no están dadas, no comienzan, o comienzan pero no tienen el compromiso
Porque si nuestro compromiso es firme, lo seguimos avanzando y ya estando en la mitad somos más de la media. Imagínate si vamos un poquito más, ¿no? Y ya estamos entre el 70%, el 80%, aunque no lleguemos al 100%, ya sostuvimos y pudimos hacer que un montón de situaciones pasaran en nuestra realidad. Este tema es muy relevante para todos nosotros porque no importa dónde te ubicas, ¿sí? Si acabas de empezar, si estás sosteniendo, si estás creciendo, si te estás expandiendo, siempre estamos en entornos nuevos y esos entornos nuevos nos requieren constantemente ser aprendices. Es siempre modo aprendiz, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo para mejorar, siempre hay algo que podemos capacitarnos, acompañarnos, mentorearnos y por eso, así como existe el síndrome del impostor, hoy hay un boom de posibilidades de trabajo para salir de ahí. No pierdas esa oportunidad de acompañarte, de reforzar tus compromisos, de medir tus progresos de manera más sana, de generar proyecciones también factibles para crear, para realizar y bajar los juicios y las idealizaciones que tanto nos bloquean y no nos permiten hacer, crear y vivir en plenitud. Espero que este contenido haya sido un apoyo para tu realidad y que realmente todos observemos cómo creamos parte de este mundo que nos hace sentir que nunca alcanza, que nunca es suficiente y que mejor es no hacer o quedarse callados que ponernos a probar, a crear, a disfrutar y a generar parte del cambio que queremos ver en el mundo. Hablar del síndrome del impostor sin decir que lo he padecido me parecía un acto de superficialidad que no quería pasar por alto. Yo lo he sentido, lo he vivido, porque sobre todo me ha animado a poder hacer, gestar y crear. Entonces, tomémoslo como algo natural y en vez de observarlo como algo negativo, entendámonos, acompañémonos, porque esto está para todos como una posibilidad. Entonces, ¿qué es más relevante? A la sociedad, a los emprendimientos, a las organizaciones que queremos crear. Me parece que la mirada humanitaria, la mirada colaborativa, hace que dejemos de medirnos como nos medimos para realmente empezar a plantear qué aporto yo a esta mesa, qué aporto yo a esta realidad y desde ahí, desde la luz del aporte y del valor entregado, vamos a crear situaciones mejores y más propensas a la plenitud y el disfrute, que eso siempre hace que el proyecto vaya y se genere mejor. Como cierre de este tema, es un tema que podríamos hablar muchísimo más. Hoy quiero dejarlo acá para que no sea un podcast que se amplíe tanto. Lo vamos a volver a charlar. Cuéntenme si este contenido te dejó algo más de lo que estabas acostumbrado, si pudimos llegar a darte herramientas y por sobre todo si esto te está sirviendo. Conectate con nosotros en nuestras redes, en nuestros contactos que están por todos lados en la web y sabe que esto es la voz de tus proyectos. Las temáticas también las puedes elegir vos. Estamos en contacto. Gracias por escucharnos.